Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso compartir con ustedes cada día. Último minuto, NTN 24. Estuve en la cárcel, pasé casi 3 años y medio en una situación de aislamiento. No fue fácil, pasé más de 2 años totalmente aislado, sometido a torturas que también fueron víctimas mi familia. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidar. Y yo le quiero decir al pueblo venezolano, le quiero decir a todos los venezolanos, esto es lo más importante, estamos en estos momentos, hermanas, hermanos de todo el pueblo venezolano, en la fase del cese de la usurpación de la Operación Libertad. Durante más de 3 semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Y yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. ¿Y que es irreversible? Porque ellos mismos, las mujeres y hombres de la Fuerza Armada, se dieron cuenta que no están solos. Se dieron cuenta que pueden colaborar entre ellos. Y se dieron cuenta que juntos se va a hacer la fuerza necesaria para que pueblo y Fuerza Armada juntos logremos el cese de la usurpación. Es parte de lo que Leopoldo López, dirigente venezolano, dirigente de Voluntad Popular, acaba de decir hace unos minutos allí frente a la Embajada de España, donde está alojado como huésped. Se corrió la voz de que Leopoldo podía dar algún tipo de declaración y un grupo de periodistas se trasladaron hasta la sede de la Embajada de España en Caracas. Y es la imagen que acaban de ver. Leopoldo habló, como acaban de escuchar, del tiempo que estuvo preso, de lo que fue la preparación del 30 de abril, habló de sus reuniones con personal militar, con generales, coroneles, habló de la hora importante que vive Venezuela, habló de la Operación Libertad, del presidente interino Juan Guaidó, de la comunión de esfuerzos de todos para lograr finalmente la libertad que la mayor parte de Venezuela ansía poder recuperar de nuevo. Es noticia en desarrollo, es noticia de último minuto y evidentemente esto va a traer reacciones a lo largo de la tarde que por supuesto nosotros vamos a estar llevando a ustedes. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno? ¿Cuál va a ser la reacción de funcionarios de Nicolás Maduro, que hoy a primera hora de la mañana lo veíamos con los militares? Como les decía, es noticia en desarrollo, es noticia que marcará la agenda informativa a partir de esta hora. Cuando son las 5:14 minutos en Caracas, Venezuela, y en la costa este, vamos a retomar la planificación que teníamos del programa y vamos a estar atentos a las reacciones que genere este hecho noticioso que acaba de ocurrir hace unos minutos atrás y que NTN 24 compartió con ustedes en vivo y en directo. Es un acto de cobardía. Debería de darle, ¿no? Es un acto de cobardía, no vaya al pueblo, que no quiere armas. Una dictadura igualita a la cubana. Ya está buena de tanta agresión, cobardes, vendepatria. Aquí estamos los venezolanos defendiendo nuestra libertad, nuestra paz.
esto es que nos disparan, con esto es que nos someten. ¡Le pasaron la tarjeta por encima! A Fray Luis, que es una persona inteligente y muy consciente de la situación. Él abrió las puertas de la iglesia para que pudiéramos refugiarnos en ella. La mayoría yo creo que son venezolanos, pero que tienen la cabeza en otro país. ¿Desde dónde disparaban? ¿Desde dónde disparaban? Desde ahí abajo, desde... ¿Cuántas bombas La represión de los últimos días contra las manifestaciones que exigen el cese de la usurpación en Venezuela dejan hasta el momento un saldo de 4 muertos, más de 100 heridos y 205 detenidos, entre ellos 15 adolescentes. Los fallecidos recibieron impactos de bala. Testigos responsabilizan a colectivos paramilitares de los asesinatos. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Esta es la represión desmedida del régimen madurista que ha cobrado la vida de 4 personas. Samuel Méndez, de 24 años, y Josner Graterol, de 16, ambos murieron baleados en el estado Aragua mientras protestaban. Y en Caracas, este 1 de mayo, Yubirí Rauseo, de 27 años, recibió un disparo en la cabeza, murió en plena operación. El último en caer fue Joyfre Hernández, un adolescente de 14 años, recibió un disparo en la ingle, falleció la mañana de este jueves. La familia consternada responsabiliza a las autoridades del régimen de Maduro. ¿Qué le vamos a pedir? Si las autoridades son las vamos a hablar claro, son las responsables. Que dispararon fue de la Carlota, no dispararon de otro lado, dispararon fue de la Carlota. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que de verdad, ¿qué le vamos a pedir? No hay nada que pedir. ¿Cuántos como él han muerto por culpa del gobierno? ¿Cuántos? Y ellos se lavan las manos. Porque eso es un gobierno. La justicia, aseguran, tarde o temprano llegará. Maduro, Diosdado y todo eso van a pagar. Y que los quiero ver pagando por mi sobrino, por Neomar Lander, por Pernalete y por todos los que han muerto. Joyfre solo conoció al régimen bolivariano. Su familia cuenta que estuvo siempre acompañado en la protesta porque siguió el ejemplo de luchar por un mejor país. Yo siempre he manifestado contra este desgraciado desgobierno y bueno, yo su tía en eso todo el tiempo, a él también le dio como curiosidad, me imagino, no sé, pero es algo que no pensamos que... Estudiaba 2º año de bachillerato. Su familia recuerda sus virtudes. Ese era vivía con nosotros y era mi sobrino. Pues. ¿Cómo era él? Coméntenos un día de su... Ay, él bueno, me cocinaba mejor que yo, cocía mejor que cualquiera. Y ese no dejaba, o sea, si quería algo, pues lo conseguía. En la familia Hernández la situación económica es crítica. No cuentan con los recursos para darle cristiana sepultura. Si no tenemos ni siquiera para comer, si no tenemos ni siquiera para comprar, hacer un mercado como antes, ¿cómo? Yo no sé, de verdad que no sé. No tienen cómo enterrarlo. No sé, o sea, es que esto es algo imprevisto. Vale destacar que esta es la segunda persona que fallece producto de los disparos que se registraron este miércoles 1 de mayo en las inmediaciones de Altamira. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar a Roberto Briceño León, que nos acompaña en este momento, profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Doctor Briceño, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Dania. Saludos para ti y para tu audiencia. Doctor Briceño, ¿cómo registran ustedes la violencia que hemos vivido en Venezuela estas últimas 48 horas? Es una violencia ilegítima del Estado. Es una violencia del gobierno hacia ciudadanos desarmados. Es la violencia que ejerce el poder sobre jóvenes, adolescentes, como el que acaba
de referir y el que murió esta mañana, sobre adultos mayores, ancianos, todos sin armas, todos sin ninguna forma de agresión sobre los componentes policiales o militares. Es una acción ilegítima, criminal, de una violencia de un gobierno que no cuenta con el apoyo de la población, ni siquiera con el apoyo de la población que le es afín ideológicamente y que lo único que le queda es intimidar a la población, intimidar a las personas o pretender intimidar a la población y a las personas con el uso criminal de la violencia, con el uso de las armas, con el uso de bombas lacrimógenas, pero disparadas muchas veces directamente sobre las personas, y además con el robo de sus pertenencias, como ha sido visto y ha sido grabado durante estos días, en los cuales los funcionarios policiales y militares, y Dania, habría que hacer la salvedad, o individuos disfrazados con uniforme policial y militar, ejercen represión, violencia sobre una población desarmada que está pidiendo comida, que está pidiendo medicinas, que está pidiendo que exista servicios públicos en la sociedad, que está pidiendo al fin y al cabo la posibilidad de ejercer el derecho a tener un futuro y escoger su propio futuro. Creo que también es la confirmación de lo que muchas veces hemos conversado, de lo que es público, pero se confirma una vez más, que es la actuación de estos grupos, de estos colectivos al margen de la ley, pero que actúan amparados por los cuerpos que se suponen legítimos y que tendrían que darle seguridad a la población. Sí, lo que pareciera interpretarse de las últimas semanas y de los últimos días es que el gobierno, las autoridades nacionales no cuentan con el apoyo y no cuentan con el aval de las fuerzas militares para reprimir a la población, que no tienen ya el apoyo, que ya no los acompañan, que ya no se atreven a salir o no quieren salir a reprimir a la población, que muchos de ellos se han puesto del lado de la población, se han pasado, como lo hemos visto cantidad de veces, pero que al no tener esa fuerza militar, que digamos está en el contexto de un Estado contemporáneo, moderno, en la posibilidad de ejercer legítimamente la violencia, al no poder contar con esa fuerza, porque esa fuerza tiene conciencia que pudiera estar cometiendo delitos, porque esos militares tienen conciencia de que su deber es proteger a la población frente a los grupos paramilitares que están actuando en nuestras ciudades. En ese contexto, cuando se encuentran que no pueden contar, entonces apelan cada vez más a estos grupos, a estos individuos que en lo que uno puede saber y en lo que conocen los cuerpos militares y lo que dicen muchos de los propios funcionarios activos, es que esa actuación no se corresponde realmente con la actuación de los policías o de los militares venezolanos, sino corresponden con la actuación de otros grupos criminales que se ponen el uniforme de estos cuerpos policiales o militares. Doctor Briceño León, hasta ahora se manejan ciertas cifras, pero por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela están haciendo una recopilación a nivel nacional y no quieren pronunciarse todavía hasta no tener una posición conjunta, y me imagino que una consolidación de cifras de heridos, de actos de represión, pero lo que hemos visto nos ha impactado a todos.
escenas, por ejemplo, como la de ese vehículo militar, era una ballena que atropella a la gente que se encontraba en las proximidades de la Carlota, es algo que va a ser difícil de olvidar. ¿Qué cree usted cuál va a ser el desarrollo de las próximas horas? Es decir, con la gente que he tenido la oportunidad de comentar este tema, de hacer un par de llamadas, pareciera que esta represión tiende a incrementarse en los próximos días. Bueno, la impresión que tenemos en las 8 sedes, en las 8 universidades, como sabes, Gidania, porque lo hemos conversado otras veces, el Observatorio Venezolano de Violencia es una red de grupos de investigación en 8 universidades, en 8 ciudades distintas. La información que tenemos de todo el país es que sí pareciera que hay una decisión por parte de las autoridades de incrementar la represión, la violencia, de no permitir las reuniones públicas, de no permitir el encuentro o las movilizaciones hacia ciertos lugares. Pero al mismo tiempo, lo que nos llama la atención y nos ha llamado la atención y los reportan los distintos equipos, es que no existe una sensación propiamente de cohibición en la población, de inhibición de su actuar. Claro que hay miedo, claro que hay temor, ¿no? en la mayoría de la población, pero eso no inhibe a que las personas salgan. El martes hubo una represión muy fuerte en el país, en la ciudad, en todos lados, y el miércoles más bien salió más gente, salió a protestar con los cuidados necesarios, con las dificultades, con unos recuerdos memorables, como de una señora mayor a la cual le dicen y la filman y le dicen, señora, váyase para su casa, ¿no? Y la señora dice, no me voy. Y después aparece y queda registrada y fotografiada que estuvo quemada por una bomba lacrimógena. Y la señora sigue allí, plantada, como ha estado plantado el pueblo, la población venezolana, que hoy se siente unida en su acción de protesta, de molestia, de necesidad y de deseo de cambio. Y quisiera destacar, Idania, que en este deseo de cambio están tantos sectores, claramente y tradicionalmente de la oposición, como sectores que estuvieron mucho tiempo aliados del chavismo y que hoy en día se dieron cuenta y se dan cuenta de la situación y que están apoyando y buscando una transición en Venezuela, el cese de la usurpación y la posibilidad de abrir un juego democrático en el cual inclusive algunas de esas fuerzas puedan participar en un juego democrático y libre que hoy en día en Venezuela no tendrían posibilidad de hacerlo, como ha quedado demostrado en las elecciones pasadas, donde inclusive a estos grupos que fueron o que son chavistas o que tienen una ideología afín, se les impide, ¿no?, participar, se les impide ser una voz porque sencillamente tienen críticas y hacen críticas frente al poder establecido. Entonces lo que hay es un pueblo que ha sufrido de la violencia, que la sigue sufriendo, que no ejerce la violencia, sino que la padece y la sufre, pero que tiene una tónica de sostener, de rebelarse, y lo que estamos en presencia en Venezuela... y de permanecer. Sí, Dani. Sí, de permanecer. Así es, y de permanecer frente a lo que es la represión. Pues quiero agradecer a Roberto Briceño León por haber estado con nosotros estos minutos en NTN 24. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Dani. Saludos para ti y para tu audiencia. Vale, buena tarde. Igual. Director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, queríamos conversar con él en relación a esto, a esta represión desmedida que hemos visto en los últimos días. Ahora bien, son las 5:29 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Sorpresivamente, la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció en horas de la mañana de hoy en un acto con el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tras el inicio de la Operación Libertad por parte del presidente interino, Juan Guaidó, Maduro busca hacer ver que las Fuerzas Armadas permanecen unidas y le son leales. El líder del régimen agregó que el 80% de los uniformados que inicialmente apoyaron al mandatario encargado le dieron la espalda. Maduro dijo en su discurso frente a los militares que es la hora de defender al país de lo que ha llamado una intentona golpista. Cantó con ellos en el acto.
¡Bomba! Con el piso, con el piso, con las piernas, con las piernas, con el pecho, con el pecho, con la palma, con la palma. Me desplazo por el aire, como halcón en alto vuelo. Quiero ser un gran soldado. Yo apoderarme del cielo. Defenderé a mi frontera. Defenderé a mi nación. Y a mi patria Venezuela. A esta hora nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista con amplio conocimiento de la fuente militar. Ha estado muchas veces con nosotros. Sebastiana, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Irania. Un saludo para ti y para la audiencia. Sebastiana, dentro del contexto que Venezuela está viviendo en este momento, Maduro aparece con la Fuerza Armada, con el ministro de la Defensa, con Padrino López. ¿Era necesaria esa cadena? ¿Qué mensaje fue el que quiso transmitir? Bueno, yo creo que era necesario que Nicolás Maduro hiciera un acto como el de esta mañana, porque él necesita pregonar que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. El problema es, Irania, que cuando uno es jefe no necesita que lo llamen jefe. Y yo creo que lo que ese acto demostró es un gran nivel de debilidad por parte de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y además ahí sucedió algo bien significativo. Observemos que Padrino López fungió como el verdadero jefe militar y que es él quien presenta ante los subalternos al comandante en jefe de la Fuerza Armada. O sea, eso es una gran contradicción, porque se supone que Padrino López también es un subalterno del propio Nicolás Maduro. Yo creo que lo ocurrido el día martes ha creado una sensación de gran desequilibrio, de gran duda dentro de la institución armada. Yo creo que en estos momentos Nicolás Maduro no confía en nadie, militarmente hablando, y eso lo tiene en una situación sumamente grave, terrible. En esa imagen donde él aparece acercándose hacia la tropa, buscando como refugio y reconocimiento, pues es una demostración de que una persona que tiene ya varios años en el poder y además como presidente de la República, como comandante en jefe, pues aún no se siente representado como comandante en jefe en ese grupo que se supone con el cual él debería tener una estrecha relación y comunicación. Ahora, Sebastiana, si habían dudas, Leopoldo López ha sorprendido hace unos minutos, saliendo de la Embajada de España, habló ante los medios, varios los transmitimos en vivo y directo, y Leopoldo López habló de lo que fue el 30 de abril y de la reunión que sostuvo en su casa con personal militar. Yo quiero compartir contigo y con nuestra teleaudiencia de nuevo lo que Leopoldo decía en relación a los militares. Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso. Como lo dije anteriormente, es una grieta que se abrió y esa grieta se va a convertir en una grieta aún más grande y eso va a terminar de romper el dique. Créanme eso. Miren, yo se los puedo decir, fíjense algo, yo he pasado los últimos 5 años compartiendo con militares y policías. Yo pasé 3 años y 6 meses en la cárcel militar de Ramo Verde. Las únicas personas con las que compartía eran militares de todas las jerarquías, de todos los componentes, presos y mis custodios. Y conozco el mundo militar, y conozco sus sentimientos. Y sé que ellos, al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusanos. Sé que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años de carrera militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento, no pueden comprarse una lavadora, no pueden ni siquiera garantizarle la medicina a sus hijos. Esa frustración que la tiene el pueblo venezolano, la tienen las mujeres y los hombres de uniforme. Y eso va a ocurrir, eso se va a materializar.
Aquí Leopoldo habla de lo que fue su experiencia con los militares, pero anteriormente colocamos parte de lo que también decía Leopoldo y dijo Sebastiana que se había reunido con generales y coroneles en su casa. ¿Sabes algo tú de todos estos encuentros y de estas reuniones? No, además, a ver, yo no sé hasta qué extremo realmente los militares en el país no sepan que cualquiera que se haya acercado a la casa de Leopoldo López, pues obviamente que está registrado, no solamente por las cámaras en la urbanización, sino en la propia vivienda. Yo creo que si alguno estaba así sospechoso y se acercó hasta la casa de Leopoldo López, pues con estas palabras de Leopoldo deben estarlo buscando en estos momentos. Mira, yo creo que uno de los problemas, Irania, y yo en esto quiero insistir, yo creo que uno de los problemas de la oposición es que no ha entendido lo que ocurre en la Fuerza Armada. Y lo que sucedió el día martes demuestra que cada vez que hacen acciones y terminan equivocándose en las acciones, pues también termina una gran cantidad de militares presos en el exilio o sencillamente huyendo del país. Y en estos momentos hay una gran persecución contra una cantidad de militares a los que han detenido, otros los están interrogando, hay gente a la que están buscando. Y bueno, y ahorita la situación militar es más bien como para hacer silencio y no para andar ufanándose de ese tipo de cosas como las que Leopoldo López acaba de decir. Es decir, es momento, en todo caso, de proteger a quienes aún pueden permanecer dentro de la Fuerza Armada y que no están de acuerdo con el régimen. Por supuesto, Irania, porque es que la gran mayoría de la Fuerza Armada no respalda a Nicolás Maduro. El muro de contención de la Fuerza Armada es Padrino López, que es el ministro de la Defensa y que además ha hecho una cantidad de conversaciones, de reuniones, de acuerdos que trata de apagar la cantidad de fuegos que hay en la institución y que ya se le está haciendo a él mismo difícil de hacer ese tipo de cosas. Ahora, ese gran porcentaje de militares que no están de acuerdo con Nicolás Maduro y digamos que solamente hay un grupo muy pequeño dispuesto a inmolarse por la revolución, pues convierte a todo aquel oficial que sencillamente se manifiesta, que dice que no está de acuerdo, pues lo convierte en estos momentos en una figura sospechosa para la institución armada e incluso Nicolás Maduro esta mañana lo dijo. O sea, ya no es que la situación va a seguir como antes, como si hubiese sido tan tolerante. No por casualidad hay 160 militares detenidos en las cárceles venezolanas y una gran cantidad incuantificable detenidos en sus viviendas y otros huyendo del país o en el exilio. Porque es que la situación de la Fuerza Armada es sumamente difícil en estos momentos. Yo creo que más allá de cualquier cosa, después de lo que ocurrió el día martes, Nicolás Maduro va a afinar la persecución dentro de la institución armada y no me cabe duda que las cárceles van a ser pequeñas para el número de militares que van a detener en las próximas horas. Bueno, al ritmo que vamos, Sebastiana, entre los que están presos, los que han huido de Venezuela, los que han pedido la baja, uno termina preguntándose finalmente quién compone la Fuerza Armada. Sí, esa es una gran pregunta, la verdad, porque uno de los problemas que está viviendo la Fuerza Armada es ese proceso de división, de desintegración, y que por cierto le conviene bastante a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ha insistido en la idea de reforzar la milicia nacional bolivariana, que en el fondo no son más que civiles armados. Y además, si con eso, si a eso le añadimos la insistencia por proteger a los grupos como la guerrilla, como los paramilitares, como los mal llamados colectivos, pues estamos hablando que Nicolás Maduro tiene un ejército paralelo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, a lo que hay que apostar más bien es al fortalecimiento de una institución que es la que medianamente pudiese mantener aún el orden en el país.
Sebastiana, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Dani, un abrazo. Igual, buena tarde. Con esto, en las últimas horas, el presidente Trump aumentó la presión contra Nicolás Maduro. En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de los Estados Unidos advirtió que muchas cosas pueden pasar en los próximos días en Venezuela. Trump dijo que la situación en la nación suramericana es terrible y señaló que sobre la mesa hay opciones verdaderamente duras contra el régimen que incluso el mandatario no quiso mencionar. Los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino buscan presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Uno de los más certeros es el de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sigue contemplando todas las opciones para poner fin a la crisis. Precisamente el mandatario aseguró en una entrevista que los próximos días serán cruciales para el futuro de Venezuela. Queremos ayudar a la gente, no estamos interesados en otra cosa que no sea eso. Están muriendo de hambre. Es increíble. Hace 25 años era uno de los países más ricos y ahora mueren de hambre. Mucho va a pasar en las próximas semanas. Sobre la posibilidad de una detención del presidente interino Juan Guaidó, Trump volvió a advertir que es mejor que el régimen se abstenga de hacerlo. He visto a Guaidó en las calles donde se está asesinando gente. Es muy valiente. He visto todo y desde un punto constitucional está donde debe estar. Capaz que pudiéramos ir y ayudarlo un poco. El mandatario estadounidense abrió así un nuevo capítulo en el contrapunteo que mantiene con Nicolás Maduro. Por eso el imperio invierte. Para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos. El líder del régimen sorpresivamente apareció esta mañana en un acto con el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde allí, acusó a Estados Unidos de estar detrás del supuesto golpe de Estado en su contra y aseguró que es hora de combatir para defender a la patria. Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Por otra parte, no es solamente el presidente Trump quien declara en relación a Nicolás Maduro. Hoy hay una frase como esta: Venezuela enfrenta un genocidio. Son las palabras del congresista republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, tras la represión por parte del régimen a las protestas ciudadanas del 30 de abril y 1 de mayo en Venezuela. Esto lo decía en una entrevista con un medio estadounidense. El legislador sostuvo: esto es un genocidio. Maduro está matando intencionalmente a los venezolanos. Creo que es momento para emplear la opción militar estadounidense y cualquier intervención de otras democracias del mundo para decir que ya es suficiente. Nos acompaña Steven Donahue, director de McClarty Asociados y asesor de NTN 24. Steven, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. A ver, varias cosas. La declaración del presidente Trump señalando que está absolutamente atento a lo que ocurre en Venezuela y que muchas cosas pueden pasar en las próximas semanas. ¿Cómo interpretamos lo que decía el presidente de los Estados Unidos? Yo creo que entre lo que ha dicho el presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo, el director nacional de seguridad, el señor Bolton y muchos otros, no debe haber ninguna duda que los Estados Unidos y el gobierno está enfocado en la situación en Venezuela y no tienen otra opción o no están pensando en otras opciones, sino que haya un gobierno de transición para que hayan elecciones libres y haya un nuevo gobierno democrático en Venezuela en el año que viene. Así que yo creo que el presidente Trump, el vicepresidente, todo el gabinete está enfocado en cómo trabajan conjuntamente para apoyar al pueblo venezolano para que salgan adelante y puedan escoger su futuro, que no sea un futuro dictatorial como la que existe hoy. Steven, ¿todas las opciones siguen sobre la mesa? Esta es una pregunta que te he hecho en varias oportunidades y es un tema que hemos conversado. Me llama la atención cuando Rick Scott dice: hoy en Venezuela se comete un genocidio y es la opción y es el momento de pensar en una opción militar. ¿Hay alguna variación? Es decir, nunca lo
lo viste quizás próximo o quizás no veías que esto se podía contemplar? ¿Algo ha variado? La situación ha cambiado y hemos visto desde enero, cuando esta fase de la historia venezolana comenzó, varias oportunidades en el cual se pensaba que habría suficiente ímpetu para que hubiese un cambio de gobierno y el señor Maduro se fuese a otro lado. Cada vez que hay este tipo de situación que no resulta con ese resultado o que no da la salida de este dictador, vemos más y más que las opciones militares incrementan y que esa posibilidad, aunque a muchos no nos guste, sea más y más potencial. La próxima semana ya se ha confirmado que el secretario Pompeo y el ministro Lavrov de Rusia van a reunirse para hablar de Venezuela. ¿Esto es positivo? ¿Tú crees, Steven, que pueda plantearse algún entendimiento en relación a Venezuela? Es decir, trascendente. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué puede pasar allí? No debe haber ninguna duda que Rusia tiene un papel, aunque no protagónico, un papel importante en Venezuela, en la medida que ellos le proveen algún elemento de seguridad al señor Maduro, también les proveen algún equipo militar para sus sistemas de defensa aérea, y también el hecho de que Rusia tiene una inversión bastante fuerte, más o menos 12.000 millones de dólares en inversión en Venezuela que quieren proteger. Y por eso creo que hay maneras de decirle claramente a Rusia que para ellos puede ser mucho más conveniente que se aparten de la manera en la cual apoyan al señor Maduro y dejen que haya la transición a cambio de que se le den alguna seguridad sobre la capacidad de cobrar la inversión que han hecho y tratar de tener un estatus mejor de la que tienen como defensor de dictaduras en el hemisferio. Steven, en las últimas horas hemos escuchado al señor Abrams, también al señor Bolton, hablar de lo que habrían sido conversaciones, para no usar la palabra negociaciones, con importantes militares dentro del régimen, y que había un plan particular. ¿Es creíble para ti que habían negociaciones en curso? Se ha dicho que el plan tuvo que ser adelantado por alguna filtración, que iban a poner preso a Juan Guaidó y también a regresar a la cárcel a Leopoldo López, y hubo que adelantar 24 horas. Sabemos que hay militares detenidos en Venezuela. Y hasta el propio padrino López hoy decía que ciertamente los estadounidenses habían estado conversando con él, pero que por supuesto él no se vendía. No hay ninguna duda en mi mente, con base en las conversaciones que he tenido con altos miembros del Departamento de Estado y otros entes del gobierno, que han habido conversaciones directas entre funcionarios del gobierno estadounidense y líderes militares, políticos y de entes gubernamentales de Venezuela sobre la manera en la cual podría haber un cambio a un gobierno de transición en estos días. Yo creo que el cronograma se adelantó por 48 horas y eso causó que el plan que estaba preparándose tuviese que comenzar antes de lo previsto, y eso resultó en las fallas que hemos visto en las últimas 24, 48 horas. También creo que uno de los resultados de esto, de lo que hemos visto, es que el señor Maduro ya sabe que está rodeado de gente que lo está traicionando y él no sabe con quién puede tener confianza, y por eso está tan nervioso, y por eso también está
requiere los servicios de seguridad personal de los cubanos y los rusos porque no le tiene confianza al personal venezolano, sabiendo que ellos ya han estado negociando la salida del señor Maduro y una transición a un gobierno interino hasta que se puedan tener elecciones que incluirían, por cierto, la posibilidad de que el PSV pueda participar en las elecciones. Y una última pregunta, Steven. El presidente Trump también le ha dicho a Cuba que pudiese haber una nueva apertura si Cuba suelta a Venezuela. ¿Ves posible que pueda existir una negociación Estados Unidos-Cuba en torno a Venezuela también? Yo creo que han habido esas conversaciones, no los Estados Unidos le ha dicho directamente y con claridad a Cuba que ellos tienen que dejar de apoyar al señor Maduro y tienen que salir de Venezuela antes de que le vayamos a dar alguna oportunidad hacia el futuro con Cuba. Las sanciones que hemos visto hasta el momento contra Cuba son solamente las primeras que vamos a ver. Veremos en los días que vienen, más sanciones, más restricciones, más limitaciones al poder adquisitivo de Cuba, a la capacidad de poder tener relaciones económicas y comerciales con el mundo. Y aunque los cubanos han sufrido mucho en el pasado, van a ver otra vez en estos días más y más limitaciones en su capacidad de existir como un gobierno con relaciones económicas con el resto del mundo. Steven Donoghue, gracias Steven, como siempre, por acompañarnos en la tarde. Sí, Daniel, buenas tardes. Igual para ti, igual para ti. Se la ha llamado a la Operación Libertad. Al volver, vamos a mostrarles cómo quedó la casa de Leopoldo López y de Lilian Tintori posterior a que ingresaran funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, cuando ya sabían que no estaba allí. ¿Qué buscaban? ¿Qué se llevaron? Pocos minutos, cuando comenzábamos el programa, Leopoldo López declaraba a los medios nacionales e internacionales a las puertas de la Embajada de España, donde se encuentra en calidad de huésped. NTN 24 transmitió en vivo la declaración de este líder venezolano que se refirió a diferentes temas. Aseguró que en varias ocasiones se reunió y conversó tanto en su casa como en la cárcel con varios militares, que sabe lo que piensan, que sabe lo que sienten. Habló del momento importante que vive Venezuela, habló de la Operación Libertad, del comienzo de la misma, habló de la primera etapa, habló del presidente interino Juan Guaidó, habló de su amor a Venezuela. Esto es parte de lo que dijo en esa improvisada rueda de prensa a las puertas de la embajada. Y yo le quiero decir al pueblo venezolano, le quiero decir a todos los venezolanos, esto es lo más importante. Estamos en estos momentos, hermanas, hermanos de todo el pueblo venezolano, en la fase del cese de la usurpación de la Operación Libertad. Durante más de 3 semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Y yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. ¿Y que es irreversible? Porque ellos mismos, las mujeres y hombres de la Fuerza Armada, se dieron cuenta que no están solos. Se dieron cuenta que pueden colaborar entre ellos. Y se dieron cuenta que juntos se va a hacer la fuerza necesaria para que pueblo y Fuerza Armada juntos logremos el cese de la usurpación. A esta hora nos acompaña Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, quien está con nosotros en vivo y directo. Señor Leopoldo, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Señor Leopoldo, ¿tuvo la oportunidad de ver a su hijo declarando en los medios nacionales e internacionales? Sí, claro que sí lo vi, y lo vi completo, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a usted que siempre está disponible para compartir con nosotros. ¿Qué sintió, qué le pareció lo que decía su hijo? Bueno, sentí primero mucha alegría de volver a verlo con la libertad de poder expresarse, poder comunicarse públicamente. Esto era una de las restricciones que tenía cuando no tenía la libertad y estaba en ese arresto domiciliario. Sin embargo, bueno, haciendo uso de este indulto, ha recuperado la libertad y me llenó de orgullo verlo otra vez fuerte y con su convicción de siempre y su amor al país y por la lucha que ha tenido siempre y que ha demostrado pues que no era una cosa pasajera ni que iba a ser doblegado por unos años de cárcel. Por lo tanto, primero el orgullo de padre y luego la alegría como ciudadano de verlo otra vez integrado a la lucha por la libertad en Venezuela. ¿Está usted más tranquilo de ver a su hijo dentro de la Embajada de España que de tenerlo como estaba cumpliendo arresto domiciliario en su casa? Perdone que no le oí. Le pregunto si está usted más tranquilo de ver a su hijo en la Embajada de España que teniéndolo en su propia casa, aunque estaba evidentemente cumpliendo prisión domiciliaria. Estoy no solamente más tranquilo, mucho más alegre, contento, satisfecho porque aunque está las restricciones de un pequeño territorio, está libre y en ese territorio la libertad a veces no necesita mucho espacio, lo que necesita es una condición y está libre y eso me llena de verdad de mucha alegría. ¿Cree usted, señor Leopoldo, que estas declaraciones que dio Leopoldo puedan traer algún tipo de inconveniente con España? No, en absoluto, porque creo que Leopoldo aclaró muy bien que era una decisión personal de él y que está en condición de huésped. Él no está solicitando asilo, él es un invitado a la residencia y está disfrutando pues de la calidad de huésped y la protección del territorio del Reino de España. Hagamos vayamos hacia atrás un poquito, ya que estamos teniendo la oportunidad de conversar, porque me gustaría hablar de la liberación de Leopoldo y del momento en que sale. ¿Quién libera a Leopoldo? Leopoldo fue liberado por sus custodios, quienes entraron y se formaron frente a él y le comunicaron que habían recibido la orden de indulto por parte del presidente legítimo Juan Guaidó y por lo tanto ejecutaban la orden dándole la libertad y abrieron pues las puertas y le acompañaron a salir de su residencia. Ahora, señor Leopoldo, hay gente que sintió temor de que Leopoldo se fuese a ir del país, de que Leopoldo al ingresar en las embajadas, primero en Chile y luego en la Embajada de España, su intención última fuese de alguna manera buscar salir del país. ¿Le ha dicho en algún momento si esto está planteado? No, absolutamente no. Él, en primer lugar, cuando fue a la Embajada de Chile, fue simplemente para darle un abrazo y saludar a su compañero de lucha, Freddy Guevara, que está allí desde hace ya mucho tiempo, y Roberto Enríquez, como ustedes saben. La Embajada de Chile en este momento no cuenta con un embajador en Venezuela, lo ha retirado y por lo tanto pues él nunca pretendió asilarse en esa embajada. Una embajada que ya está dándole acogida a varios dirigentes de oposición, por lo tanto, desde el punto de vista logístico no iba a complicarle más la gentileza a esa residencia.
y luego se fue a la Embajada de España, donde definitivamente pues, sí tiene una protección y pues, está cubierto pues, con toda la inmunidad que goza de ese territorio del Reino de España en su residencia. Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López. Señor Leopoldo, como siempre, un gusto tenerlo. Le agradezco siempre su atención de estar con nosotros en NTN 24. Edania, perdona que no te contesté, ahora me doy cuenta. Dígame. La intención de Leopoldo nunca fue salir de Venezuela, nunca ha sido y nunca será. Él luchó para y en Venezuela y así será. Él está todavía convencido de que está en la lucha y está comenzando con mucho éxito el proceso de la primera etapa, el cese de la usurpación. Creo que lo ha dejado claro también en lo que manifestaba hace un rato cuando declaraba allí frente a la Embajada de España. Creo que no tenemos ninguna duda del compromiso de Leopoldo con la causa de la libertad de Venezuela. Como siempre, 1.000.000 de gracias. Un abrazo. A ti, muchísimas gracias. Buenas noches, Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López. Son las 6:15 en Caracas, en Venezuela. Y antes de que se produjera la declaración de Leopoldo, NTN 24 había ingresado a la residencia en Caracas, a la residencia de Leopoldo y Lilian, que fue allanada por agentes de inteligencia del régimen de Maduro. Su esposa, Lilian Tintori, asegura que le fueron robadas pertenencias de su vivienda. El reporte con Oliver Fernández. Amigos de NTN 24 y Noticias RCN, hasta ahora nos encontramos dentro de la vivienda del líder opositor venezolano Leopoldo López, luego del allanamiento que se registró la noche del 30 de abril. Vamos a mostrarle un poco cómo ha quedado la casa, luego de que presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ingresaran a la vivienda por una casa que queda al lado, es decir, por sus vecinos. Así quedaron los libros en el piso, también los muebles, sin los cojines. Las bibliotecas fueron prácticamente derribadas. Aquí, como ustedes pueden ver, también libros en el piso. Esta es la situación que se registró en la noche del 30 de abril. Omar Mora Tosta, quien es uno de los abogados, ha dicho que nunca se informó a la familia sobre este allanamiento, por lo que es considerado completamente ilegal. Además, rompieron una puerta que está por la parte de atrás de la casa, o por donde ingresaron los presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Este es el huerto que tenía Leopoldo López, era una especie de pasatiempo, así nos lo ha dicho la familia. Esto da hacia una casa vecina y acá por esta parte fue donde ingresaron. Como ustedes pueden observar acá, está levantada esta reja que ustedes ven aquí, y por aquí pudieron ingresar entonces a la vivienda. Este es el lavandero y aquí por supuesto está un poco desordenado todo lo que es el lavandero de la casa. Con esta información retornamos entonces a nuestro Centro Internacional de Noticias, quien reportó para ustedes Oliver Fernández. El recorrido que hacía Oliver dentro de la casa de Leopoldo y Lilian, que ya vieron ustedes cómo quedó. En el momento en que fue allanada, pues sabíamos que Leopoldo López estaba ya fuera de su residencia y que estaba en una embajada. Quiero saludar en esta parte del programa a Omar Mora Tosta, él es abogado de Leopoldo López. Abogado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre para mí es un placer estar en esta pantalla. ¿A qué hora se registró este allanamiento? ¿Ustedes fueron notificados, usted por ejemplo como abogado de la familia? No, en lo absoluto. En mi condición de abogado de Leopoldo López nunca fuimos notificados en ninguna actuación que se diera en este recinto. Entiendo que a la familia le informaron y luego de eso fue que se constató al día siguiente lo que ocurrió aquí y los destrozos que dejó esta actividad ilegal que ocurrió en esta casa, a sabiendas de que ni siquiera la familia se encontraba aquí, porque es un hecho comunicacional de dominio público que Leopoldo López, su esposa y su hija menor se encuentran en estos momentos en la residencia del embajador de España en Caracas,
en calidad de huéspedes. ¿Cuántos funcionarios, por dónde ingresaron y qué día específicamente ocurrió este allanamiento? Bueno, hoy hemos constatado el día de hoy, haciendo un recorrido pues con ustedes, que existe un boquete en la parte lateral de la casa, en la parte de atrás, en una reja de seguridad que fue violentada y por allí ingresaron por el muro de la casa de al lado, rompiendo el cerco eléctrico que protege a ambas viviendas. Se introdujeron por ese sitio, evidentemente por los destrozos que hubo en la casa y el desarreglo que dejaron, evidentemente es un grupo nutrido de personas los cuales ingresaron en esta vivienda y sustrajeron una serie de objetos propiedad de la familia. ¿Qué se llevaron? ¿Las pérdidas las han cuantificado? Si ya se sabía que no estaban al interior de la residencia, ¿qué estaban buscando? Bueno, evidentemente todavía no se ha podido cuantificar el monto de las pérdidas que han ocurrido en esta vivienda, en este hogar. Lo que sí sabemos es que se llevaron muchísimos objetos de valor, entre ellos electrodomésticos, televisores, artefactos eléctricos, cubiertería de plata, ropa de Leopoldo, de Lilian, de los niños, objetos, digamos, de artículos de tocador y algunas otras cosas pertenecientes a la familia. Doctor Moratosta, ¿qué viene ahora? Usted como abogado, ¿qué tenemos por delante? ¿Cuánto tiempo puede pasar Leopoldo dentro de la Embajada de España? Él puede estar todo el tiempo que las autoridades del gobierno español le permitan allí. De todas formas, por compromisos internacionales debe ser así. Ese es territorio de España y ellos deciden pues a quién acogen en el interior de su país. Y siendo un pedacito de España, la residencia del embajador del Reino de España en Venezuela, un pedazo de España, pues ellos deciden a quién tienen y a quién pueden considerar huésped para permanecer allí el tiempo que sea necesario. Quiero agradecer a Omar Moratosta, abogado de Leopoldo López, por estar con nosotros estos minutos. Buena tarde, abogado. Muy amable, siempre a la orden. Gracias a usted por estar aquí. 5:22 minutos, hora Quito, en Ecuador. Quiero saludar en nuestros estudios a Luzmeli Reyes, directora ejecutiva de Efecto Cocuyo, periodista venezolana. Luzmeli, es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Idania. No, gracias a ti por estar aquí. A ver, la dinámica de la información en relación a Venezuela en las últimas horas varía tanto que hoy puedo comentar que el programa lo cambiamos 3 veces, más o menos. Hicimos una planificación en la mañana, lo cambiamos en horas de mediodía y evidentemente después de la aparición de Leopoldo había que cambiarlo, hubo que cambiarlo otra vez. Y quiero comenzar precisamente por allí. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Leopoldo? Escuché lo que dijo. Lo escuché porque estaba justamente esperando para estar aquí en el programa contigo. ¿Qué? No cómo interpretar, es decir, ¿qué efecto tiene Leopoldo López en este momento? Yo, la verdad que no pensé que estando dentro de la embajada fuese a declarar. Creo que los que escuchamos a Leopoldo y después revisé lo que había dicho, ahí todavía de todas maneras quedan muchas dudas sobre lo que ocurrió el 30 de abril y creo que hace falta que esas dudas se clarifiquen. Por ejemplo, han surgido versiones que esa operación fue adelantada, por ejemplo. Eso no quedó claro hoy. Leopoldo ha dicho que estuvo en conversaciones con distintas personas, con efectivos militares generales durante las últimas 3 semanas. Bueno, hacía falta también que respondiera si había tenido conversaciones, por ejemplo, con funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, que de acuerdo con las distintas versiones de personas que son conocedoras de de toda esta coalición de la que bien habló Leopoldo, han dicho que estaban también involucrados en esta gran operación. En alguna parte del programa tuve la oportunidad de conversar con Sebastiana Barraez. Y Sebastiana decía
en relación a estas dudas que tenemos todos, que todos queremos saber, que nos cuenten, que nos digan, que lo peor que podía hacerse en este momento era precisamente respondernos todas esas preguntas y todas esas dudas. Porque al final, ella dice que la oposición venezolana nunca ha terminado de entender que es mejor permanecer callados y no hablar y proteger a quienes puedan estar dentro. Porque si seguimos el hilo de lo que han dicho, pues habría mucha gente que todavía está allá adentro, ¿no? Sí, yo también creo que no solamente la oposición no ha aprendido a quedarse callada. En este momento había todo este acuerdo aparente, que además también Bolton habló sobre esto, pero creo que se han dado acciones premeditadas. Es la impresión que tengo después de que uno ha ido recogiendo información. Y también tengo mis dudas sobre si grupos de la oposición venezolana realmente han entendido cómo es el pensamiento de aquellas personas que aún permanecen con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué lo dices? Es decir, ¿cuál es ese? Porque al final eso sería un puente que nos conduzca a lograr ese apoyo que siempre sentimos que falta. Sí, creo que, por ejemplo, cuando vimos las declaraciones del general Ceballos, por ejemplo, que decía que ellos están dispuestos a dejarse apoyar, pero no a dejarse dirigir por alguien desde afuera. Si bien hay críticas sobre la intromisión de factores externos como Cuba y Rusia en Venezuela, también hay que entender un poco, comprender un poco cuál es el sentimiento y la formación que hay dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Cuando uno empieza a ver por qué todavía la Fuerza Armada Nacional de Venezuela no termina, sus altos mandos no terminan de dar el paso que se les ha pedido, que es ponerse de acuerdo, cuadrarse, digamos, con la Constitución. Yo creo que hay que seguir indagando sobre eso y cuál es el pensamiento que hay allí. También, qué incentivos tienen de hacerlo, por ejemplo, cuando uno escuchó la declaración de Bolton, que era algo que íbamos recogiendo algunos periodistas, decir que, por ejemplo, ya había habido conversaciones no solamente con Vladimir Padrino, con el general Vladimir Padrino, sino también con otros efectivos y altos mandos de la Fuerza Armada Nacional. Uno también se tiene que preguntar por qué hizo esta declaración para dejarlos en evidencia, por ejemplo. Entonces, creo que allí hace falta todavía comprender cómo se está llevando a cabo, cómo se está haciendo la política dentro del propio chavismo. Claro. Ahora, cuando uno piensa que dentro de los militares puede haber molestia por la intervención de Estados Unidos o por las declaraciones, hombre, también uno puede preguntar cómo es que no se han molestado por dejarse manejar por los cubanos durante tantos años. Claro. Sí, bueno, esa es una respuesta que seguramente tendrán que dar ellos, pero lo que sí he ido recogiendo a entrevistar a chavistas disidentes, por cierto, es algo que me dijo un oficial que hace tiempo incursionó en la política y que ahora ya no está, fue uno de los primeros que abandonó el barco, que era que la Fuerza Armada nunca iba a reconocer a Guaidó, pero sí podía reconocer la situación en la que estaba el país y ponerse del lado de la Constitución. Entonces, un poco esas sutilezas que hay allí, pues. Claro, pero por ejemplo, le preguntaste o qué te dijo, ¿por qué no reconocer a Guaidó? Si se ponen al lado de la Constitución venezolana señala que en unas elecciones, bueno, que no son reconocidas, que no son claras, si no hay un presidente, hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea asume la presidencia interina. ¿Dónde queda eso fuera de la Constitución? ¿Por qué no es? Porque hay una gran ideologización en la Fuerza Armada también. Claro. Y yo creo que eso, durante los últimos 20 años hubo una transformación de esa Fuerza Armada. Parte de lo que algunas personas te dicen es eso. Y de hecho, cuando empezó todo este levantamiento del 30 de abril, yo hablé con gente cercana a Maduro, y una de las cosas que me dijo una de estas personas de un alto cargo es que los militares bolivarianos nunca iban a
a dejar ser tutelado por algún factor de Estados Unidos, por ejemplo. Es una, digamos, una ideologización que hay allí. Claro. Cuando hablamos de la intromisión de Cuba y de, por ejemplo, de Rusia, en el caso de Rusia ha habido entrenamiento, ha habido asesoría en términos militares, pero pareciese que para ellos es muy cuesta arriba, al igual que para otras personas que se identificaron con el chavismo, es sentir que están siendo tutelados por un país como Estados Unidos. Ahora, hablemos de lo que fue, o por lo menos de lo que fue mi planteamiento al comenzar el día para conversar con Luz Meli, que es la represión que se ha producido en Venezuela y dentro de la represión a los periodistas. No sé si finalmente logramos tener, quería una portada, creo que era El Informador, que hoy traía a un funcionario del FAES diciendo no queremos periodistas aquí. Ayer se les disparó a quienes estaban en las proximidades de la Carlota, ayer se hirió un fotógrafo, es decir, ahí está la portada del Informador, que me pareció muy buena. FAES, aquí no queremos a los medios. Bueno, ni ahí ni en otros muchos lugares en Venezuela. Siempre los medios y la prensa como en el foco de la represión, Luz Meli. Sí, fíjate que en Venezuela ha ocurrido un desmantelamiento de la prensa independiente. No solamente es que no quieren a los medios, a los periodistas en los hechos que se están generando, digamos, en la coyuntura, sino que tampoco quieren que haya periodismo crítico o periodismo independiente. De una u otra manera, no solamente atacan físicamente, ya eso está reportado, ya distintas organizaciones de derechos humanos han reportado cómo ha sido este ataque sistemático contra los reporteros y reporteras que están al frente de las manifestaciones, por ejemplo, cubriéndolas, y también cómo ha sido este desmantelamiento de la prensa independiente, desde toda la censura que hay en los medios tradicionales y en los medios radioeléctrico, por ejemplo, hasta el hecho de que la prensa regional, que era muy fuerte en Venezuela, cada estado prácticamente tenía un medio impreso muy fuerte y hasta 2 medios impresos, como eso ha sido prácticamente no solo desmantelado, sino barrido, porque no solamente porque hubo compras de estos medios, también por factores que todavía ni siquiera se saben quiénes son los dueños o que hicieron que cambiaran su línea editorial, sino también por una asfixia económica, porque no hay divisas para que estos medios puedan funcionar, porque no hay, por ejemplo, insumos, no hay tinta, no hay papel. Es decir, que Venezuela en este momento es un país en el que prácticamente la información no circula, y a mí lo que realmente me preocupa de todo esto, aparte de que la gente no se está informando adecuadamente, es que es difícil hablar de que haya una opinión pública en Venezuela en los términos, digamos, tradicionales. Claro. Ahora, así como han sido barridos los medios tradicionales, también hay una cantera de nuevos medios que hacen un esfuerzo infinito para mantener informado a quien tiene acceso a ellos. No solamente los medios internacionales que hacemos vida en Venezuela, sino plataformas digitales como la que tú diriges, Efecto Cocuyo. ¿Tenemos el mismo acceso? Es decir, la gente puede informarse a través de esta plataforma como lo hacía con los medios tradicionales. ¿Está aprendiendo a hacerlo? Fíjate que desde hace aproximadamente 5 años, cuando la gente empezó a percibir que le estaba siendo negada prácticamente muchísima información, empezaron a mudarse hacia las redes sociales, los usuarios empezaron a mudarse a las redes sociales, y se produjo un fenómeno en Venezuela bien interesante, que es que la gente empezó a seguir mucho a los periodistas a través de las redes sociales. Y esto fue lo que creo yo que dio como ese mercado de información que permitió que florecieran muchos medios digitales. En esa primera etapa todavía el control del gobierno, la mirada del gobierno no estaba puesta sobre estos medios emergentes, sino sobre los medios tradicionales, y hacia allá empezaron a la búsqueda de mayor control.
que creo que ha ido pasando en los últimos tiempos, que si bien ha habido una alfabetización y la gente empieza a buscar información a través de estas redes y estos medios digitales, el hecho es que ahora estos medios digitales, que eran como esa ventana que había en Venezuela, están siendo también atacados desde distintos flancos. ¿Cómo se ataca a estos medios? Bueno, se ataca de distintas maneras, pero una manera que es evidente, que ha sido también documentada, tiene que ver ahora con el bloqueo de acceso a las redes sociales, incluso con YouTube. Bueno, antes de entrar al programa, NetBlock es una plataforma que está midiendo cómo es el flujo de Internet. Detectó que nuevamente habían sido bloqueado el acceso a YouTube mientras estaba hablando Leopoldo López. Pero ya eso está documentado. También hay bloqueos, hay denegación de servicios, hay distintas estrategias técnicas para impedir que la gente pueda acceder a páginas y medios digitales que están produciendo muchísima información. Un ejemplo de esto es lo que le pasa al medio independiente de investigación Armando.info y también a un medio que es El Pitazo, que tiene corresponsales en todo el país. Eso se está viviendo muchísimo en Venezuela y por supuesto todo el acoso que hay a través de redes sociales también y persecuciones a periodistas que están buscando información. Bueno, fue lo que pasó el 30, ¿no? También un bloqueo absoluto de YouTube, porque además la gente empieza a reportarlo inmediatamente. Hay un tuit de Gonzalo Gimiot, del Foro Penal Venezolano, que tuve la oportunidad de leer el 30 o ayer, no recuerdo, ya al final de la jornada. No lo voy a olvidar porque él decía, para la memoria, los periodistas que con su valentía hicieron una vez más un esfuerzo por informar y los medios que publicaban y los periodistas y los medios que se callaron y no fueron capaces de decir nada. Yo creo que al término de esta etapa, que alguna vez tendrá que finalizar, la gente no olvidará la actitud de medios y periodistas. Yo lo digo cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad. Creo que si algo hay que reconocer a lo largo de todos estos años es la valentía, el arrojo, el empuje, la voluntad del periodismo venezolano, y afuera y adentro. Así es. Porque creo que alguien me decía el otro día, Luzmeli, que es periodismo con un grado de patriotismo, y yo creo que esa es una buena manera de definirlo. Yo creo que hay mucha, me encanta la forma como tú describes la situación que se vive en Venezuela y, digamos, las características de los periodistas venezolanos, tanto en el terreno como fuera del país, que creo que se han generado unas alianzas muy interesantes. De hecho, te voy a contar una anécdota. Cuando hubo esta primera levantamiento que hubo en Cotiza, cuando estuve en Cotiza, la gente decía, ¿dónde está NTN 24? ¿no? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención esto porque la gente buscaba la información, a pesar de que han sido bloqueados, la gente empieza a buscar información. Y creo que eso es uno de los aprendizajes. Uno de los aprendizajes que hemos tenido los periodistas venezolanos es que, independientemente de que las plataformas, el canal, digamos, haya sido bloqueado, es importante seguir estando en el terreno buscando la noticia y buscando maneras de cubrir los hechos y que esto se distribuya. Y yo de verdad que me siento muy orgullosa de formar parte de un gremio que cada vez que veo, sobre todo a los jóvenes periodistas que los veo en la calle, que fueron periodistas que crecieron, una generación de periodistas que creció en un ambiente sin libertad y sin embargo ellos saben lo que es la libertad y luchan por ella. Así es, yo también me siento orgullosa de nuestro gremio. Luzmeli, un gusto tenerte en el programa como siempre. Gracias. Vamos rápidamente al corte, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, lo tienen en pantalla, nuestra señal en vivo y todos nuestros contenidos. Venezolanos que se manifestaron este jueves contra la actuación de funcionarios militares y policiales que atacaron sin clemencia a quienes protestaban este miércoles contra Maduro. Han señalado que las armas de la República deben ser para controlar a los grupos paramilitares y delincuenciales y no para callar las voces de protesta del pueblo que pide libertad y mejores condiciones para vivir. Luis Laya tiene la información en Caracas. Luis, adelante.
Hola, buenas tardes. En Venezuela continúan las manifestaciones. Esta vez los estudiantes universitarios han tomado las calles del país para exigir que cese la represión y la violencia en contra de manifestaciones frente al régimen de Nicolás Maduro. Han señalado que las muertes deben detenerse. No podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en el país. Tenemos que ponernos en los zapatos de quienes ayer perdieron a su familia en las marchas, en quienes no consiguen medicinas, en quienes no pueden llevar un plato de comida a su casa. No podemos ser indiferentes a la situación del país. Que se detenga la represión. Esa es la exigencia de los estudiantes universitarios que hoy salieron a manifestar en las calles de Caracas. Rechazaron la muerte de 4 personas por disparos durante las protestas contra Nicolás Maduro. Ayer hubo 2 muertos, hubo una represión desmedida, hubo más de 80 heridos, hay aprendidos en menores de edad. Nosotros lo que queremos de manera pacífica es reclamar. Nosotros lo que queremos es estar un tiempo prudencial de manera pacífica. Además denunciaron la desaparición de 3 estudiantes de la UCB que fueron detenidos por funcionarios militares la tarde de este miércoles en Altamira. Aún sus familiares no saben en dónde se encuentran recluidos. Están totalmente desaparecidos, los familiares están preocupados por sus hijos y todavía no nos dan respuesta. Y entonces vienen para acá a decirnos que no podemos trancar la vía, que estamos haciendo algo malo. Y ellos sí pueden ayer asesinar a nuestros compañeros y no nos dan respuesta de ellos. No es justo, ¿vale? No es justo y aquí nos vamos a mantener en la calle y no nos vamos a ir hasta que nos den respuesta a nuestros compañeros. Nuevamente hicieron un llamado a los funcionarios a no utilizar sus armas para atacar las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos en las calles. Que se unan a los ciudadanos. Nosotros somos los que de verdad somos Venezuela, no ese pequeño grupo que está en Miraflores dando órdenes de matar a las personas, a los estudiantes, a viejitos. En el Paraíso han reprimido a personas que simplemente ponerse en la esquina lo van y le caen bombas, tiros y esas cosas. También aseguraron que a pesar de la represión desmedida de los cuerpos de seguridad, no tienen miedo y continuarán protestando en las calles. Acatan el llamado de Juan Guaidó. No me da miedo y por eso estoy aquí, porque si no salimos, esta es la oportunidad que tenemos de salir de este gobierno y si no salimos, si no apoyamos, no vamos a salir de este gobierno. Reiteraron también el llamado a paro nacional. Indicaron que dentro de la universidad debe detenerse la actividad educativa, debe fomentarse la protesta. Y decirle a aquellos profesores que ahorita están evaluando a los chamos que están dentro de la universidad que se tienen que sumar a la protesta, sea dentro de la universidad o sea afuera. Pero es importante que veamos que la UCB no se puede callar. Los estudiantes señalaron que continuarán en la calle, ejercerán acciones en conjunto con otras universidades de la ciudad de Caracas y del resto de Venezuela. Han indicado que se mantendrán en acciones de protesta tal como lo ha convocado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hasta lograr el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y mientras las calles de Venezuela son escenario de marchas y de disturbios en la frontera, los dramas que se viven cotidianamente continúan. Son miles y miles de personas las que cruzan nuestro país en busca de alimentos y medicinas. Cruzan Venezuela y luego cruzan Colombia. Jóvenes y adultos llegan en medio de la desesperación para conseguir algo de ayuda que les permita superar la crisis que padecen. Nuestro enviado especial, Carlos Arturo Albino, tiene historias en el puente Simón Bolívar. Carlos Arturo. Hola Idania, muy buenas tardes. Nos encontramos en Cúcuta, en el norte de Santander, justamente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. A esta hora estamos a 33 grados. Miren, por acá es uno de los pasos irregulares que utilizan los venezolanos para llegar hasta acá, hasta territorio colombiano. Quiero mostrarles rápidamente y le pido a mi camarógrafo Yesid Zorro que me acompañe. Esta es una de las chatarrerías que recibe a los venezolanos que llegan con la chatarra que pueden recolectar en Venezuela, consiguen algo de dinero y también con ese mismo dinero buscan algo que comer. En el siguiente informe quiero mostrarles a esta mujer que llegó justamente a esta chatarrería. Ella con su hijo de 13 años traía más de 50 kilos de chatarra para buscar algo de comida. Esto es tristeza para nosotros de ver cómo nos toca. Busca la manera de sobrevivir. Rosalba carga por lo menos 50 kilos de chatarra para venderla aquí, en la zona fronteriza. ¿A qué hora salió hoy para traer esto? A las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora llegó? Llegamos como a las 5 de la mañana, 5:30, 6 horas de Venezuela. Ha llegado con su hijo de 12 años, quien le ayuda con el pesado metal. No, jamás ni nunca me merecí esto. Esto, mire, esto llega uno cansado, a mí me duelen los pies.
se cae uno en el río, he pasado con el río hundado. Pesa la chatarra y le entregan el dinero por la venta. Doña Rosa, 58.300, siempre a sus órdenes, mamá. No tengo trabajo, tengo que mantener a mis 2 hijos y hay que recurrir a eso para poder hacer mercado y llevar aquí para uno comer. Pero, ¿qué se lleva para Venezuela? Me llevo arroz, me llevo pasta, caraota, lentejas y por ahí 1 kilito de pollo. No tiene otra opción. Seguirá buscando chatarra en Venezuela para poder sobrevivir. Me he costado con el estómago vacío. Yo, mis hijos no, porque si hay para ellos, prefiero que coman ellos y yo no. Y Dania y amigos televidentes, los venezolanos se la han ingeniado para conseguir algo de dinero. Miren, por ejemplo, han traído carpetas, archivos, hojas, todo lo que han tenido en sus casas o en sus oficinas para llegar hasta este punto, lo venden y con ese dinero pues comprar algo de comida. Mi señor, normalmente traen este tipo de cosas hacia... Vamos a preguntarle a unos que están acá. Normalmente traen este tipo de cosas y ¿en cuánto pueden costar esto? ¿Cuánto puede costar? Como 15 pesos. 15.000 pesos todo este poco de hojas. Sí, eso lo hace uno para poder comer, para sobrevivir, porque ya la vaina está recha. Bien, muchos no quieren hablar, son reacios muchas veces a contar lo que pasa. Sin embargo, pasan este tipo de carpetas, de hojas, de chatarras por las trochas, llegan hasta este punto y ellos venden. Le van a dar 15.000 pesos aproximadamente por toda esa cantidad de carpetas y de hojas para poder conseguir luego un dinero y tener algo que comer. Y Daniel, la información de lo que se vive a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar, zona limítrofe entre Venezuela y Colombia. Carlos Arturo Albino para la tarde de NTN 24. Estamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, nuestras direcciones en pantalla, otra plataforma para encontrarnos. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Una tarde llena de noticias, noticias en desarrollo, en nuestra emisión estelar a las 7 de la noche, hora Quito y Bogotá, 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, ampliación, por supuesto, de todo lo que usted ha visto en la tarde y que ha sido noticia el día de hoy. Les espero mañana.